Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Estábamos hablando la última vez en ese contexto, después del diluvio, pasan miles de años, se van, los Anunnaki tienen que colocar su capacidad tecnológica para que los terrestres produzcan alimentos para ellos y para los Anunnakis también. Ahora vamos a hablar de esta parte que Zecharia Sitchin llama la división de la tierra, un texto que ya se encuentra en la Biblia después del diluvio. También se dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron como el origen de todas de la población en que pobló la tierra. Pero ya sabemos que falta información porque no se habla nada de las personas que entraron en el arca con Noé y que fueron convidadas por él a entrar en el arca, entraron y con sus familiares también se salvaron, y de esas personas no se dice nada, se les excluye de la narrativa posterior, como también de aquellos que vivían en los Andes, que se salvaron por sí mismos, yéndose a parte más alta de los Andes, tampoco se habla, quizá por la distancia, no se sabe, quizá por los textos que no se han encontrado. Entonces, esa situación de la división de la tierra por parte de los Anunnaki es hecha para ellos gobernar mejor, no tanto para favorecer a los terrestres, sino planes de ellos para dominar la situación de nuevo, y como eran los menos, buscar un método como la minoría iba a gobernar a una gran mayoría que se iba reproduciendo muy rápido, los terrestres. Dice el texto en la Biblia, Zecharia Sitchin cita, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé, de los cuales se pobló toda la tierra. Eso es en el Génesis 10, texto de la Biblia. Así, el relato bíblico del diluvio le sigue el recital. Al relato bíblico del diluvio le sigue el recital de la tabla de las naciones, en ese capítulo 10 del Génesis, un documento singular del cual dudaron los expertos en un principio, debido a que en ese texto, había una relación de naciones desconocidas. Más tarde se le desmenuzó críticamente y, por último, después de 1 siglo y medio de descubrimientos arqueológicos, provocó la sorpresa por su precisión. Los expertos en el principio dudaban de esos textos, y después se demuestra después de siglos que estos textos tienen una exactitud histórica, geográfica, una información histórica, política exacta, real, no es fábula, no es leyenda, no es mitología, como quieren decir los expertos estadounidenses y europeos. Dice: es un documento que conserva gran cantidad de información histórica, dice Zecharia Sitchin. No es mitología, no es mitológica la información que se nos da, es histórica, es geográfica, es política, en lo referente a la elevación de una exigua humanidad que desde el lodo y la desolación que siguió al diluvio llegó a levantar civilizaciones e imperios. ¿Con ayuda de quién? De los Anunnaki. Ellos tenían la tecnología y el conocimiento para hacer que los terrestres dieran ese paso.
dejando para el final al importantísimo linaje de Sem. La Biblia narra, como ya les dije en el capítulo 10, Sem, Cam y Jafet. Entonces deja de último a Sem, comienza de atrás para frente. Comienza con Jafet, dejando para el final al importantísimo linaje de Sem. La tabla de las naciones comienza con los descendientes de Jafet. Significa el hermoso, según la traducción que nos da Secharia Sitchin. Y con los hijos de Jafet, Gomer, dice el texto del Génesis, y con los hijos de Jafet, Gomer, Magog y Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás. Y los hijos de Gomer, Ascanaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Yaván, Elisá, Tarsis, los Quitín y los Dodanín. De ellos surgieron las naciones isleñas, mientras que las últimas generaciones se difundieron, pues, por las regiones costeras y las islas. Lo que pasó desapercibido fue que las primeras 7 naciones o hijos, son como naciones que representan estos personajes. Naciones o hijos se corresponden con las tierras altas de las regiones de Asia Menor, el Mar Negro y el Mar Caspio, zonas que fueron habitables poco después del diluvio, a diferencia de las bajas regiones costeras y las islas que no se pudieron habitar hasta mucho después que se secó el lodo. Entonces estas 7, los hijos de Jafet como 7 hijos y después los hijos de esos 7 hijos también, que se corresponden con la población de Asia Menor, el Mar Negro, el Mar Caspio, toda esa parte de Irán hacia arriba, caminando hacia Rusia, se corresponden con esos territorios. El descendiente de Jafet, el hermoso. Ahora viene con el segundo de atrás para frente, ¿no? El primero era Sem, Cam y Jafet. El narrador comienza con Jafet, Cam y deja a Sem para último. Ahora viene el segundo, Cam. Los descendientes de Cam, que significa el que es caliente, o también el de tono oscuro. Está hablando de los africanos. Descendientes de Cam, el que es caliente, o también el de tono oscuro. En primer lugar, Cus. Los descendientes, ya dijimos, son como hijos o naciones, representan más que tanto naciones. Los descendientes de Cam, el que es caliente, o también el de tono oscuro. En primer lugar, Cus, Mizrayim, Put y Canaán. Y después todo un ejército de naciones-estado, se corresponden con las naciones africanas de Nubia, Etiopía, Egipto y Libia como núcleo central de la población africana, comenzando de nuevo en las zonas topográficamente más elevadas para difundirse más tarde por las tierras más bajas, que ya iban secándose poco a poco. Y Sem, y dice el texto bíblico, y Sem, padre de todos los que descienden de Eber. Y Eber es el ascendiente de los hebreos. Y Sem, padre de todos los que descienden de Eber, también tuvo descendientes. Él era hermano, y ahora viene habla entonces del primer hermano, Sem, descendiente de padre de todos los que descienden de Eber, es el padre de los hebreos. También tuvo descendientes. Él era el hermano mayor de Jafet. Las primeras naciones hijos de Sem, de naciones hijos de Sem, fueron Elam y Asur, hijos
porque uno desciende de otro, pero se refiere más que nada a naciones. Naciones hijos de Sem fueron Elam y Asur, Arpasat, Lut y Aram. Naciones de estado que cubrían las tierras altas del arco que va desde el Golfo Pérsico por el sur hasta el mar Mediterráneo por el noroeste, bordeando la gran región entre los ríos Éufrates y Tigris, que aún no era habitable, estaba llena de lodo todavía. La región de Mesopotamia está refiriéndose a los descendientes de Sem. A estas tierras se les podría llamar tierras espaciopuertos, dice Zecharia Sitchin. ¿Por qué? Mesopotamia, donde había estado el espaciopuerto de antes del diluvio, la montaña de los cedros, ahí en el Líbano, las montañas, donde seguía funcionando el lugar de aterrizaje, el país de Salem, donde se estableció el centro de control de misiones, o sea, Salem es por ahí toda esa región de Palestina, donde se estableció el centro de control de misiones, ahí en lo que hay en Jerusalén, después del diluvio, y la adyacente península del Sinaí, lugar del futuro espaciopuerto. El nombre del antepasado de todas estas naciones, Shem, o Sem, que significa cámara celeste, resulta así pues bastante elocuente. Los hijos de Sem, los hijos de los cohetes, está en esa región, en el Sinaí, Jerusalén, como centro de operaciones, después del diluvio, estaba el espaciopuerto. Entonces ven, los hijos de Sem, o sea, el original parece Shem, que significa cohete, o sea, donde estaban los espaciopuertos de los Anunnaki. Cámara celeste es un tipo de nave pequeña. Shen, que significa cámara celeste. Esta división general de la humanidad en tres ramas, tal como se nos cuenta en la Biblia, no solo estaba en función de la geografía y la topografía de las regiones por las que se distribuyó el hombre, sino también de la división de la tierra entre los descendientes de Enlil y los descendientes de Enki. A Sem y Jafet se les muestra en la Biblia como buenos hermanos, mientras que la actitud hacia el linaje de Cam, y especialmente de Canaán, es más bien la de un amargo recuerdo. La leyenda de la división del mundo antiguo en tres ramas, no sé, Zecharia Sitchin habla aquí, nos presenta cómo el texto bíblico divide la humanidad en tres ramas, descendiente de Noé. Y ya le dije que eso no es correcto porque en el arca había gente que no era descendiente de Noé y que sobrevivió junto con Noé. Y en América del Sur no se habla de esa región. Que sería entonces como una cuarta raza, como una cuarta rama de la humanidad, que incluso puede ser más antigua de estas tres. Creo que no hay información y si la hay la están ocultando. Pero que tenía contacto con Mesopotamia también, porque eran los mismos Anunnaki, era Ninurta que dirigía todo eso allá en América del Sur. Entonces, era la misma gente de Enlil que dominaban allá y dominaban también en Mesopotamia. No es extraño, como ya les dije en el vídeo anterior, que en la cueva de los Tallos en Ecuador se hayan encontrado grandes hojas de metal escritas con la escritura cuneiforme de los sumerios. O sea, la misma escritura mesopotámica, que son los mismos personajes, dirigiendo la humanidad en diferentes lugares. Y eso allá era dominio de Ninurta, ahí en los Andes, en el Suramérica. Y Huanaco como centro. Ustedes ven cómo eso contradice completamente la historia que nos han enseñado los europeos. Como que fueron ellos que llegaron a algún lugar que no había nadie. Eso es falso.
Era más antiguo que ellos, miles de años más antiguo. Hubieron varias civilizaciones preamericanas, no precolombinas, no, preamericanas. Entonces esa división de la humanidad en tres ramas no es lo correcto, porque deja de lado las ramas aquí en América. Dice Secharya Sitchin, en toda esta saga nos encontramos con relatos dignos de contar, relatos de dioses y hombres, y relatos de sus guerras. Guerras entre ellos por el poder, por territorios. Y los terrestres continúan hasta el día de hoy haciendo guerra por los mismos motivos. Robar territorios, robar recursos. La leyenda de la división del mundo antiguo en tres ramas coincide también con lo que sabemos acerca del auge de las civilizaciones. Los expertos han reconocido que hubo un cambio abrupto en la cultura humana hacia el 11.000 a.C., momento del diluvio, según nuestros descubrimientos. A 11.000 años antes de Cristo sucedió el diluvio. Entonces va a hablar ahora Secharya Sitchin de unos cambios extraños en la humanidad, pero que coinciden con otros acontecimientos y que es fácil entonces seguir el hilo a esos cambios. ¿Quién los produjo? Los expertos han reconocido que hubo un cambio abrupto en la cultura humana hacia el 11.000 a.C., momento del diluvio, según nuestros descubrimientos, y han dado en llamar a esa era de domesticación o mesolítico. Los expertos europeos estadounidenses que nos han dividido la historia, mesolítico, neolítico, edad de piedra, edad del bronce, que no cuadra con nada. Cuando se hayan pruebas de que esas edades no son reales, no son ligadas a la realidad, entonces, ¿qué es lo que hacen estos expertos europeos y estadounidenses? La misma terquedad de siempre, ¿no? No, es que eso que se encontró está fuera de lugar y de tiempo. Se encuentra un esqueleto, se encuentra un hacha de hierro, se encuentra material en la llamada edad de piedra que ellos dicen. Entonces, en lugar de aceptar que el término que ellos usaron está mal, hay que revisar todo, se le mete la terquedad y dicen, no, es que ese objeto está fuera de lugar. La terquedad no tiene límite de esa gente, los expertos. Por eso Secharya Sitchin los critica siempre. Como que lo que ellos dijeron es eterno y no se puede cambiar. Cosas ridículas. Dice, los expertos han reconocido entonces que 11.000 años antes de Cristo se dieron cambios abruptos, no lentos, no un progreso lento, sino como de repente, y no consiguen explicarse por qué eso. Pero los textos mesopotámicos lo aclaran. Son los Anunnaki actuando dentro de la humanidad. Exactamente, dice, momento del diluvio según nuestros descubrimientos, y han dado en llamar a esa era de domesticación mesolítico. Edad de piedra media, dicen esos expertos. Hacia el 7400 a.C., exactamente 3600 años después, ¿ven? Es un dato importante, 3600 años después del primer cambio abrupto en la humanidad, sucede otro cambio. Se ha reconocido otro avance repentino. Los expertos le han llamado neolítico, nueva edad de piedra, y siguen amarrados a esas benditas nominaciones que ellos le dan a esas edades. Edad de piedra, edad de nueva piedra, cosas que no cuadran con la realidad. Nueva edad de piedra, dicen neolítico. Pero, dice Secharya Sitchin, el rasgo principal fue el del cambio de la piedra por la arcilla, además de la aparición de la alfarería.
Y después, de repente e inexplicablemente, sigue el proceso de cambios profundos en la humanidad. De repente, inexplicablemente, ¿para quién? Para esos llamados expertos, que no aceptan las cosas por la terquedad que tienen. Y después, de repente, inexplicablemente, entre comillas, lo coloca Zecharia Sitchin, pero exactamente, dice Zecharia Sitchin, 3600 años más tarde tuvo lugar el florecimiento hacia el 3800 a.C. de la alta civilización de Sumeria, en la llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. A esta le siguió hacia el 3100 a.C. la civilización del río Nilo, y hacia el 2800 a.C. hizo su aparición la tercera civilización de la antigüedad, la del río Indo. Son tres grandes civilizaciones, la de Mesopotamia, la de Egipto y la del Valle del Indo, que coinciden entre ellas con la diferencia del tiempo entre ellas, 3600 años, que coincide, fíjense, con la órbita de Nibiru. Cada 3600 años Nibiru llega entre Marte y Júpiter. Es el momento en que los Anunnaki viajan de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Entonces son ellos, cuando se acercan, que se producen los cambios. Porque son ellos actuando, están cerca, entre Marte y Júpiter es cerca, viajar aquí a la Tierra. Entonces ayudan al terrestre. Cada vez que pasa el planeta de ellos aquí, entonces ellos viajan, se hacen los intercambios de ellos en sus naves, les producen cambios. Eso es lo que los expertos no quieren aceptar. Zecharia Sitchin lo deja claro. Entonces la alta civilización de Sumeria, la civilización de Egipto y la civilización del Valle del Indo, que corresponde con la división de la tierra que hacen los Anunnaki. La primera región, Mesopotamia, la región del Nilo. La segunda región, la de Egipto, donde manda Enki, o sea, los dos grandes jefes van primero. Y la tercera es la de Inanna, descendiente de Enlil, que enferma por el poder reclamó: yo quiero también un dominio de tierras para mí. Y le dieron la región del Valle del Indo para que la civilizara. Después aparece otra región que Zecharia Sitchin va a hablar de esa ahora, que sería la cuarta. Dice: estas fueron las tres regiones que se le asignaron a la humanidad. En ellas evolucionaron las naciones de Oriente Próximo, África e Indo-Europa. Oriente Próximo, Mesopotamia, África, con Egipto ahí, las tierras de Enki, e Indo-Europa con los territorios de Inanna, entre Pakistán y la India, todos esos territorios. Una división que se reflejó fielmente en la tabla de las naciones del Antiguo Testamento, el texto del capítulo 10 del Génesis. O sea, como en la Biblia también se menciona con menos detalle, más resumido, la división que hacen los Anunnaki después del diluvio, por orden de rey Anu, como está en los textos sumerios. Es Anu que ordena. Denle la civilización a los terrestres y después váyanse. Entonces eso se va haciendo en un proceso. Cada vez que ellos llegan aquí, las vueltas de su planeta están entre Marte y Júpiter, llegan aquí, hay comunicación, se dan los avances en la Tierra, no es coincidencia. Este fue, según las crónicas sumerias, el resultado de unas decisiones deliberadas de los Anunnaki. No fue un destino, algo así de repente, como dicen los expertos, inexplicablemente, no. Fueron decisiones de los Anunnaki. Según las crónicas sumerias, nos aclara Zecharia Sitchin. Dice un texto antiguo sumerio: los Anunnaki que decretan los destinos, o sea, dicen para qué será tal cosa, tal región o tal cosa, toman decisiones. Eso significa decretar los destinos. Los Anunnaki que decretan los destinos se sentaron a intercambiar impresiones en cuanto a la Tierra,
las 4 regiones crearon. Entonces ahora Sechar-Hichin va a aclarar lo de las 4, la cual es la cuarta. La primera Mesopotamia, la segunda Egipto, de Enki y Enlil, y la tercera de Inanna en el Valle del Indo. Ahora viene la cuarta. Con estas sencillas palabras, reflejadas en varios textos sumerios, hay varios textos que hablan de esto que se describe aquí. Los Anunnaki que decretan los destinos se sentaron a intercambiar impresiones en cuanto a la Tierra. Las 4 regiones crearon. Con entonces dice, estas palabras son reflejadas en varios textos sumerios. Con estas palabras se decidió el destino de la Tierra como planeta, ¿no? Y de sus habitantes después del diluvio. A las 3 civilizaciones de la humanidad se le asignaron 3 regiones, reteniendo una cuarta, los Anunnaki, para su propio uso. A esta cuarta se dio el nombre de Til-Mun, que significa tierra de los proyectiles. En mi libro, dice Sechar-Hichin, en mi libro, La escalera al cielo, ofrezco las evidencias que nos permitían identificar a Til-Mun con la península del Sinaí. Ahí en esa región del Sinaí, donde estaba el espaciopuerto de los Anunnaki, se formó la cuarta región. ¿Por qué? Por las ambiciones de poder de los Anunnaki. Se dividió la Tierra en 3 regiones. Acuérdense que se dejó de lado América. Y entonces no fue suficiente. Porque en esa división, en esas 3 regiones, no se incluían el espaciopuerto en el Sinaí. Y el que controlaba los lanzamientos, las naves, el control de las naves, todo ese aparataje, era que tenía el poder en sus manos. El contacto con Nibiru lo podía cortar. Entonces se forma esa 4 región, Til-Mun. ¿A quién se la entregamos? Entonces, como hay diferencia entre los clanes del Nil y Enki por la disputa de las regiones y de los territorios, para que no haya guerra, se busca una persona neutral para entregarle esa 4ª región. ¿Por qué el interés de esa 4ª región en el Sinaí? Porque ahí, como ya dije, porque ahí estaba el espaciopuerto, el centro de control, todo. ¿Quién va a controlar esa parte ahí? Los de Enki no querían que fueran los enlilitas, que estaban ahí en Mesopotamia. Y los enlilitas no querían que fueran los de Enki. Entonces, ¿a quién le entregamos? O tenemos 2 opciones. O nos guerreamos para ver quién vence y se queda con la región donde está el espaciopuerto. O buscamos una solución pacífica. Y esa la encontraron. Dice, a las 3 civilizaciones de la humanidad se le asignaron 3 regiones, reteniendo una cuarta a los Anunnaki para su propio uso. No podían entrar terrestres en esa región. ¿Para qué? Para que no tuvieran acceso a la tecnología. Y esa es la cuestión de fondo, señor. Que los terrestres eran capaces de entrar y comenzar a desarrollar tecnología, copiándola de los Anunnaki. Estamos hablando de terrestres inteligentes. El Homo sapiens. Entonces, los Anunnaki no quieren que terrestres entren a esas regiones donde está su tecnología principal, las naves. Esa parafernalia de naves e instrumentos para comunicación con Nibiru. Ellos no quieren que el terrestre tenga acceso a esa tecnología. Entonces esa tecnología está en esa región y el territorio es prohibido a los terrestres. Tierra de los proyectiles, se le llamó Til-Mun, tierra de los proyectiles a esa 4ª región, ahí en la península del Sinaí. Y fíjense que hoy sucede lo mismo, ven cómo el terrestre va copiando a los Anunnaki. Ellos nos mostraron el camino y lo siguen mostrando. Fíjense, el día de hoy sucede igual. Los europeos y estadounidenses hacen comercio con América Latina, hacen comercio con los países de África, hacen comercio con los países del Pacífico, pero no le transmiten la tecnología.
¿Por qué? Porque al no transmitirle la tecnología, los mantienen subyugados. Es más fácil comprarle el cacao a los países de América que producen el cacao, llevárnoslos a Europa o a Estados Unidos, lo convertimos en chocolate, en bombones, en confetis, dulces, y se lo vendemos a ellos mismos más caro, y como le compramos la materia prima que es el cacao. En lugar de enseñarle a ellos a hacer los chocolates, darle la tecnología, no. Solamente le compramos la materia prima, pero no le enseñamos a hacer los chocolates, los bombones. Entonces los bombones más famosos, los chocolates, son los suizos, o los franceses, o los estadounidenses, esas grandes compañías que controlan la fábrica de esos bombones. Y no le dan la tecnología a los países que producen el cacao, que solo se limitan a producir cacao para materia prima. Eso es lo que quieren esos europeos estadounidenses, que produzcamos materia prima para ellos. Igual está pasando con el litio, que es una mina ahora, es lo más importante, porque la tecnología actual depende del litio. Está en Bolivia, la mayor parte, está en México, está en Argentina, está en Chile. No quieren dar la tecnología a los europeos y los estadounidenses, quieren comprar litio para llevárselo ellos y industrializarlo y después vender nuestros productos carísimos a los que aquí a este continente que produce litio. No quieren compartir la tecnología para mantenernos subyugados. Ahora Bolivia y otros países, México, Chile y Argentina, se están uniendo porque han visto la importancia de unirse, porque tienen el control del material principal. ¿Y quién lo está comprando entonces? Y ayudándole a dar en la tecnología, no solamente comprando la materia prima, sino dándole la tecnología también a estos países, China y Rusia. Por eso están sustituyendo a Estados Unidos y a Europa. Y esos dos están preocupadísimos, porque siempre han vivido llevándose los recursos nuestros de materias primas. Y en muchos países se siguen llevando el oro como materia prima. No le dan la capacidad de industrializarlo a los países que lo producen. Nos mantienen controlados con eso y en un subdesarrollo. Entonces, en lugar de decir que somos países subdesarrollados, no, eso lo inventaron los europeos. Somos países sumamente oprimidos, porque no quieren darnos la tecnología vieja. Ya viene desde los Anunnaki. En Tilmun ellos no van a entrar, en la región de Sinaí los terrestres no van a entrar, es prohibido. ¿Para qué? Porque ahí está la tecnología. Que se queden en sus ciudades allá, pero aquí no. Dice, reteniendo una cuarta región los Anunnaki para su propio uso. A esta región se le dio el nombre de Tilmun, tierra de los proyectiles, los cohetes que salen lanzados por ello al espacio. Y en el libro La escalera al cielo yo le ofrezco las evidencias que nos permitían identificar a Tilmun como la península del Sinaí, dice Zecharia Sitchin. En lo referente a la habitación humana, fueron los descendientes de Sem, los moradores de la arena, de las arenas, de las escrituras egipcias, los que podían residir en las zonas no prohibidas de la península, las zonas no prohibidas alrededor del Sinaí, pues quedaba la costa, al lado del mar. Por eso la gente de los moradores de las arenas, no podían vivir en la costa. Ahora, adentrarse hacia la montaña donde estaban los territorios Anunnaki y la tecnología, ahí era prohibido. Entonces, en lo referente a la habitación humana, fueron los descendientes de Sem, los moradores de la arena, de las arenas, de las escrituras egipcias, los que podían residir en las zonas no prohibidas de la península del Sinaí. Pero cuando llegó el momento de asignar el territorio a los Anunnaki, surgieron profundas diferencias. Controlar el lugar del espacio-puerto después del diluvio o postdiluviano era lo mismo que controlar las comunicaciones entre la Tierra y Nibiru, lo que ya les dije, como habían demostrado claramente las experiencias con Kumarbi y con Su, que intentaron tomar el control de esas regiones donde estaban los espacios puertos para hacerse con el poder.
De manera que, ante la reavivada rivalidad entre los clanes de Enlil y Enki, se buscó una autoridad neutral para la tierra de los proyectiles. ¿A quién le entregamos entonces esa región? Donde están los proyectiles, los cohetes, las naves. La solución que encontraron fue ingeniosa. Del mismo linaje que ellos era su hermana Sut. Como hija de Anu tenía el título de Ninmah, significa gran dama. Ella era una del grupo original de los grandes Anunnaki, que fueron los pioneros en la Tierra, uno de los miembros del panteón de los 12 dioses principales. Dio un hijo a Enlil y 3 hijas a Enki, y la llamaban, eran sus medios hermanos, y la llamaban cariñosamente la Manmi, que significa madre de los dioses. También ayudó a crear al terrestre, junto con Enki, con su hijo, genéticamente. Esta Ninmah. La Manmi, con sus, fíjense, de ese nombre de esa mujer, hasta el día de hoy se sigue usando en varios idiomas del mundo el nombre de mamá, de mami. La Manmi, viene de ella. Madre, mamá, mother en inglés, mat, inglés, la mami, la mamma en italiano, mai, pa, mamita, mamushka en ruso. Todo eso viene del nombre de esa mujer, la mami, la madre, la mamá. También ayudó a crear al terrestre. Con sus conocimientos médicos había salvado muchas vidas y también se la conocía como Ninti, dama de la vida. Pero nunca había tenido sus propios dominios, de manera que darle Tilmun como dominio fue una idea a la que nadie se opuso. La península del Sinaí es un lugar estéril, con altas montañas graníticas en el sur, una meseta montañosa en el centro y una llanura de duro suelo en el tercio norte, rodeada por bajas cadenas montañosas y colinas. Después hay una franja de dunas de arena que se deslizan hasta la costa del Mediterráneo, pero donde se puede retener el agua como en los diversos oasis o lechos de río, que llenan durante las breves lluvias del invierno, manteniendo la humedad por debajo de la superficie. Crece una lujuriosa vegetación de palmeras datileras. Los dátiles vienen de esas regiones. Ahí en el Sinaí produce palmeras datileras y frutales donde pastan los rebaños de ovejas y cabras en esos oasis de esa región. Esta región debió de estar tan prohibida hace milenios como lo está ahora. La región del Sinaí sigue siendo prohibida todavía por el gobierno de Israel. Pero aunque se le hizo una morada en uno de los lugares reconstruidos de Mesopotamia, Sud decidió tomar posesión personalmente de aquella región montañosa. Ya se le dio una ciudad ahí en Mesopotamia, donde era la ciudad de la sanación, Shuruppak, la ciudad de la vida, de la sanación, era donde estaba el centro de salud de los Anunnaki. Ahí en Mesopotamia. Esa ciudad fue arrasada por el diluvio también. Era ciudad de ella, de Ninmah o Sut, o la Manmi. Pero aún teniendo esa ciudad, ella decidió asumir esa región que se le dio, donde estaban los cohetes, para pacificar también, para que no se haga una guerra entre los dos clanes de sus medios hermanos, Enlil y Enki. Sut decidió tomar posesión personalmente de aquella región montañosa. Aún con todos sus atributos de estatus y de conocimientos, ella siempre jugó un papel secundario, como los Anunnaki dejan a la mujer en segundo lugar. De ahí viene eso que tenemos hoy, el machismo. Los Anunnaki nos transmitieron eso. Aún con todos sus atributos de estatus y de conocimientos, ella siempre jugó un papel secundario. ¿Ven? Aún teniendo conocimientos, como muchos de ellos, la dejaron siempre en un lugar secundario por ser mujer. Con una capacidad enorme. Fíjense que le ayudó a Enki a crear el terrestre. Es la madre nuestra.
Por eso se le llama también la madre de los dioses, porque salvaba a muchos de ellos que se enfermaban. Era la doctora. Entonces, aun con todos sus atributos de estatus y de conocimientos, ella siempre jugó un papel secundario. Cuando llegó a la tierra era joven y hermosa. Ahora era vieja y gorda. Pasaron miles de años. Recuérdense que tienen una vida de miles de años. Ahora era vieja y gorda y le decían la vaca. Imagínense si estaba gorda. Se transformó como muchas mujeres cuando están jóvenes, los 20, por ahí. Son unas modelos. Comienzan a tener hijos y le da un cambio en el cuerpo inmenso. Se ponen gordas y nunca más regresan a donde estaban antes. Pues así le pasó a esta mujer, atractivísima. Al principio, cuando llegó del planeta Nibiru, que Enki y Enlil seguían apasionados por ella. Pero Anu le había prohibido casarse, precisamente por ese amorío entre ellos tres, entre ella y los otros medio hermanos de ella, Enlil y Enki. Por eso él le prohibió y nunca se casó, porque la orden de Anu, el padre de los tres, se respetaban. Ahora era vieja y la apodaban la vaca, le pusieron un apodo, la vaca. De modo que ya le habían dado su propio dominio, decidió irse allí, a Tilbum, en el Sinaí. Con orgullo declaró: ahora soy señora, permaneceré allí sola, reinando para siempre, sola, o sea, no se puede casar. Y ella era la madre de ¿quién? La madre de Ninurta era ella, lo tuvo con Enlil en Nibiru. Ninurta era su hija. Sin poder disuadirla, Ninurta puso en práctica su experiencia en la construcción de represas y en la canalización del agua para hacer habitable la nueva región montañosa de su madre. Se nos habla de estas acciones en la tablilla 9 del texto llamado Las hazañas y proezas de Ninurta, cuando éste le dice a su madre: ya que tú, noble dama, habías ido sola a la tierra de desembarco, ya que a la tierra de descorazonadora sin temor fuiste, una presa levanté para ti. O sea, es que la tierra estaba un desierto, el Sinaí es como un desierto. Por eso habla así, tierra descorazonadora. Decidiste ir a la tierra de desembarco, donde desembarcan las naves que vienen de Nibiru. Sin temor fuiste. Entonces una presa levanté para ti, para que esta tierra pudiera tener una señora. O sea, Ninurta a su madre le acomoda el territorio para que ella se sienta bien, le hace represas, para que tenga jardines y valles lindos y verdes, en un terreno árido prácticamente. Completando las obras de irrigación y llevando gente para que realizara las tareas requeridas. Ninurta le aseguró a su madre que tendría abundante vegetación, maderas y minerales en su morada de las montañas. Dice el texto antiguo: sus valles serán verdes de vegetación, sus laderas producirán miel y vino para ti, producirán árboles, sabalún y madera de boj, sus bancales se adornarán con frutos. Los bancales son esas terrazas que se van construyendo en montes para poder plantar, bancales, terrazas. Él las construyó ahí en esa región, como en otra parte del mundo, Ninurta. Sus bancales se adornarán con frutos como en un jardín. El Arzak te dará la fragancia de los dioses. Te dará brillantes cursos de agua. Sus minas te darán como tributo cobre y estaño. En sus montañas se multiplicará el ganado, grande y pequeño. El Arzak engendrará criaturas de 4 patas. Y como este hijo le adapta el territorio árido a su madre, una tecnología agrícola que todavía no tenemos los terrestres. Un territorio seco, árido, piedra arcillosa, se lo transforma en un jardín, un lugar donde ella viviera, se sintiera bien. Ninurta a su madre Ninmak, la Mami, la madre de los dioses. En una foto que voy a colocar en el vídeo, cuando lo publique, van a ver cuando ella era joven, que le servían las otras compañeras, delgada, elegante, y cuando ella está más vieja se ve la foto gordísima y sale como con un cuerno,
encima, eso es, el cuerno es señal de que es una Anunnaki. Eso es lo que quiere significar el cuerno, que es una Anunnaki. Igual como la foto que le puse en el video anterior, donde aparecen Enki y sus 6 hijos como con un tocado con cuernos. Eso siempre que lo vean, significa que ese personaje es un Anunnaki. Cuando es terrestre no usa esos cuernos, ese tocado con cuernos. Vamos a hacer una parada por aquí para que no se haga muy largo el vídeo. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.